cómo hacer tiros con bolas pegadas a las bandas. Okay, let's go. En este video les mostraré dos maneras de hacer tiros con bolas pegadas a las bandas. Primero les haré el ejemplo a máxima fuerza y luego a media potencia a modo de indirecta. En este primer ejemplo coloco la bola blanca del punto 4 al punto 2 y le doy a máxima fuerza. El tiro sale perfecto. Ahora haré el mismo tiro con la misma dirección del punto 4 al punto 2, pero ahora coloco la bola blanca pegada a la banda de ataque, es decir, a la banda donde hará el rebote, y le doy a máxima fuerza igual, el tiro sale perfecto. Haré el mismo ejercicio pero a media potencia para que vean la diferencia de la dirección que toma la bola blanca. Igual partiendo del punto 4 al punto 2, pero ahora le doy a media potencia en el taco. El recorrido de la bola blanca se abre y pega en la banda del lado derecho. Ahora hago el mismo tiro con la misma dirección del punto 4 al punto 2, pero con la bola blanca pegada a la banda de ataque. De esta manera el recorrido de la bola blanca se cierra y pega en la banda izquierda abajo. Esto que acaban de ver en estos ejemplos es lo que sucede al querer hacer un tiro a media potencia con bolas pegadas a las bandas. Para que el tiro salga bien a media potencia con la bola pegada a la banda, hay que hacer ajustes en la dirección del tiro. En este ejemplo, el tiro ya no saldría del punto 4, vendría saliendo del 4.2, que sería en dirección de la esquina o filo de la tronera. Los siguientes ejemplos los haré a máxima fuerza. Para los tiros con bolas pegadas a las bandas, siempre es importante saber quedar bien ubicados con la bola blanca para que el tiro salga bien. En este primer ejemplo me coloqué cerca del punto 6 de frente a la bola a golpear. La referencia que me ayuda es la del punto 6 al punto 3. La bola a golpear está justo al frente del punto, así que aquí le doy a máxima fuerza y el tiro sale bien. Para este siguiente ejemplo, se podría hacer de frente a la bola a golpear, pero hay que tener cuidado ya que al estar la bola muy pegada a la banda, queda sin ángulo. Además, la guía del taco nos indica para qué lado va el rebote de la bola blanca. En este caso va hacia el lado izquierdo, justo donde va a salir la bola a golpear. Esto podría provocar un leve roce y fallaríamos el tiro. En este caso, lo ideal es quedar un poco más hacia la izquierda para hacer el tiro. Como ya les comenté, es muy importante saber ubicarse con la bola blanca a la hora de hacer un tiro a banda. Para ubicar la dirección del tiro, utilizamos la guía del taco que sale o pasa a mitad de la bola a golpear. A esa guía o línea le buscamos la dirección. En este caso, sería hacia el punto 4, que vendría siendo la tronera del medio abajo. En este último ejemplo a máxima fuerza, igual lo ideal es quedar pegado a la banda del lado izquierdo para que el tiro salga bien. La referencia que me ayuda en este tiro es del punto 2 al punto 1. Para ubicar la dirección correcta del tiro utilizo la guía o línea que sale o pasa a mitad de la bola a golpear.
le busco la dirección en este caso al punto 2 de la banda de abajo y le doy a máxima fuerza al tiro. Los siguientes ejemplos los haré con gravedad o media potencia en el taco. Para ubicar la dirección de los tiros se hace prácticamente lo mismo que los ejemplos anteriores. La referencia que me ayuda a ubicarme en la mesa es la del punto 6 al punto 3. La marqué con la línea en blanco, pero como el tiro lo haré a media potencia, le tengo que hacer el ajuste a la dirección. El tiro vendría saliendo prácticamente del punto 7, puede ser 6.8 en numeración. Para el siguiente ejemplo, la referencia que me ayuda a ubicarme es la del punto 4 al punto 2. Al hacer el ajuste el tiro vendría saliendo del 4.2, prácticamente igual que en el tiro de indirecta que les mostré anteriormente. Amigos, no olviden dejar su like. A los que son nuevos visitando el canal, los invito a suscribirse para más contenido de 8 Ball Pool. Para todo tiro a banda lo ideal es quedar bien ubicado con la bola blanca de manera que el rebote de la misma no interfiera en el recorrido de la bola a golpear. Para este último ejemplo, no se requiere hacer el ajuste igual que los ejemplos anteriores, ya que el ángulo de la bola a golpear es cerrado. Aquí la bola a golpear debe hacer el recorrido prácticamente en la misma dirección, donde está ubicada, así que el tiro saldría del 1,5 al punto 1. Como siempre les recomiendo practicar mucho en modo sin conexión. Saludos a todos y suerte en esas partidas de 8 Ball Pool.